Bienvenido a este video en el que hoy vamos a analizar las medidas de dispersión para un conjunto de datos. Seguramente hasta este momento ya has utilizado las medidas de tendencia central, que son la media o promedio, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central nos dan las características generales de un conjunto de datos para que a partir de uno, dos o tres datos podamos conocer en general ese conjunto. Por ejemplo, tus calificaciones, si tú dices que tu promedio es de 90, entonces estamos hablando de que tus calificaciones van a ser de 95, 100, 88, 87, pero todas van a estar alrededor del 90. Ahora bien, nosotros ya conocemos estas medidas. Vamos a conocer ahora entonces medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos ayudan a saber qué tan diferentes son los datos entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos que analizar estos dos conjuntos de datos. Tenemos aquí 9, 10 y 11 y por su parte tenemos 1, 10 y 19. Primero vamos a calcular su promedio. Vamos viendo cómo tendríamos las medidas de tendencia central en este caso. Recordemos que el promedio es la suma de todos los datos y lo dividimos precisamente entre el número de datos. Si sumamos 9 más 10 más 11 nos da 30. Entre 3 tenemos 10. Es decir, el promedio de este conjunto de datos es de 10. Pero ahora si analizamos el de aquí abajo, vamos analizando el promedio. Hacemos lo mismo, sumamos 1 más 10 más 19 y tenemos 30 también. 30 entre 3 nos da como resultado 10. ¿Qué es lo que podemos observar? El promedio en ambos casos es el mismo, sin embargo el conjunto de datos es diferente. Aquí nosotros vemos cómo los datos son muy similares entre sí y aquí abajo tenemos datos más separados. Precisamente el qué tan diferentes son o qué tan separados se encuentran es lo que nosotros conocemos como dispersión. Las medidas de dispersión entonces nos ayudan a conocer qué tan diferentes son los datos entre sí. Un conjunto que tiene medidas de dispersión grandes quiere decir que los datos son muy diferentes entre sí. Las medidas de dispersión que vamos a analizar en este caso son tres: rango, varianza y desviación estándar. Vamos a entender qué representa cada una. Dos de ellas son muy fáciles de calcular, una requiere un proceso más arduo. Sin embargo, vamos a analizarlas de manera bastante sencilla. Muy bien, aquí ya tenemos listo y preparado el pizarrón para poder empezar a hacer el cálculo de este conjunto de datos que nos ponen aquí. Nos mencionan: calcula el rango, varianza y desviación estándar de, y nos ponen el conjunto 4, 6, 10, 2, 13, 4, 5 y 8. Entonces, aunque las medidas, o para el cálculo de esto, las medidas no nos exigen que los ordenemos, siempre es importante o es conveniente que podamos ordenar nuestros datos para poder trabajar más fácil con ellos. Primero vamos a ordenarlos de menor a mayor. Aquí vamos a tener, en este caso, los números. Primero ponemos el 2, 4, 4, 5, 6, 8, 10 y 13. Muy bien. Aquí ya los tenemos ordenados. Entonces vamos a empezar a hacer el cálculo de estas medidas que nos piden. Primero nos ponen a calcular el rango. El rango es el más fácil de todos, porque únicamente lo que debemos realizar es tomar el dato más grande, tomamos el dato más chico y los restamos. Mira aquí, por ejemplo, el dato mayor, ¿cuál es? 13. Entonces aquí le ponemos 13. Y por su parte, el dato menor, 2. Entonces le ponemos menos 2. ¿Cuál es el resultado? Pues 13 menos 2, 11. Aquí ya tenemos la primera respuesta. Como ves, es bastante sencillo. Vamos a analizar ahora la varianza. Sin embargo, para la varianza necesitamos primero calcular la media, es decir, el promedio. Vamos a calcular la media. Recordemos que es la suma de los datos entre el número de elementos que tengamos. Si nosotros sumamos 2 más 4 más 4 más 5 más 6 más 8 más 10 más 13, nos va a dar como resultado, en este caso, 52. Y 52 dividido entre número de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 8 datos nos va a dar como resultado 6.5. Este dato lo vamos a necesitar para poder elaborar esta tablita. Si bien, si tú te das cuenta, si tú buscas por otro lado, te darás cuenta que te van a dar fórmulas para que puedas resolver esto. Si tú decides hacerlo por fórmula, te va a dar el mismo resultado. Sin embargo, esa es una manera en la que no necesitamos trabajar con tantos números, es una manera más sencilla
y es a partir de esta tablita. En esta tablita nos van a poner primero dato. ¿Cuáles datos tenemos? Pues tenemos el 2, 4, 4, 5, 6, 8, 10 y 13. Luego nos dicen, a cada dato le vas a restar el valor de la media. Es decir, a 2 le restamos 6.5 y nos va a dar menos 4.5. A 4 le restamos 6.5 y nos va a dar menos 2.5. Voy a llenar la tablita, sin embargo es importante que tú vayas verificando con tu calculadora si los resultados que vamos poniendo aquí son correctos. Muy bien, ahora lo que hemos hecho ha sido llenar esta columna aquí, vamos a llenar la siguiente. ¿Qué nos pide aquí? Cada resultado que sacamos nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, si elevamos 4.5 al cuadrado, es decir, multiplicamos menos 4.5 por menos 4.5, nos va a dar 20.25. Después, 2.5 por 2.5 lo elevamos al cuadrado y nos va a dar 6.25. Así continuamos con cada uno. Insisto, es importante que vayas verificando cada dato. Muy bien. Ahora que ya tenemos todos estos datos, lo único que vamos a hacer es sumarlos. Es decir, vamos a sumar cada dato. Si nosotros sumamos 20.25 más 6.25 más 6.25 y así hasta llegar a 42.25, nos va a dar como resultado 92. Eso lo vamos a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 8 datos. Y como resultado vamos a tener que la varianza es 11.5. Y finalmente solo nos queda calcular la desviación estándar. Esa también está súper facilita. Lo único que tenemos que hacer es que lo que nos dio de resultado la varianza, le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, aquí pondríamos raíz cuadrada de 11.5. Nos da como resultado 3.39. Es el último resultado y con esto ya hemos terminado nuestro ejercicio. El rango es 11, la varianza es 11.5 y nuestra desviación estándar es de 3.39. Seguramente ahora te preguntarás dónde utilizamos cada una de estas medidas. La realidad es que son bastante utilizadas en el campo laboral, específicamente la desviación estándar. La desviación estándar nos muestra qué tan alejados o qué tan cerca se encuentran cada uno de los datos respecto a la media. De tal manera que la desviación estándar complementa el valor de la media. Entonces, conociendo tú la media o el promedio y conociendo la desviación estándar, puede ser más claro el texto o la información que te estén dando respecto a un conjunto de datos. Te invito a que veas cuantas veces necesites este video, analiza cada uno de los pasos y si tienes alguna duda, te veo en los comentarios.